Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esto es Agenda Parlamentaria, aquí por 5 días televisión. Estamos en vivo y en directo, una temperatura de 33 grados en nuestra ciudad capital, en Asunción. Vamos a alcanzar 34 grados según meteorología. Una tarde bastante calurosa vamos a tener, ya tenemos todavía aquí con esta temperatura de 33, ya se siente un grado más, va a subir, vamos a llegar a la máxima de 34 grados. También una semana similar, vamos a terminar la primera semana de enero con mucho calor, vamos a recibir Reyes Magos con mucho calor y queremos hacer un poco también una evaluación en este comienzo de año. Sabemos que las instituciones terminaron sus gestiones, su año electivo en el 2023 con algunos números, con algunos análisis de cuáles fueron las fortalezas, las debilidades y cuáles son las proyecciones para este año 2024. Y cuando hablamos del sistema de justicia, siempre se habla de las diferentes patas que tiene este sistema de justicia, desde la fiscalía, que tiene ese rol de acusador, de la persecución penal, del poder judicial con los jueces, ministros de corte, bueno, y también la defensa pública, que es una institución muy importante a la hora de evaluar cuál es la eficiencia de una justicia. Estamos hoy con la doctora Lorena Segovia, defensora general del Ministerio de la Defensa Pública. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Gracias por este contacto. Y efectivamente, cerramos el 2023 con claras muestras de la importancia que tiene el servicio de la defensa pública para la ciudadanía, porque además de números, no debemos olvidar de que la defensa pública atiende a personas y estas personas, además, son del sector más vulnerable de la ciudadanía. Es por eso que consideramos de que ha sido un año en el cual hemos puesto mucho esfuerzo y cada vez se ve con mayor fuerza que las personas conocen del servicio que presta la defensa pública. Doctora, precisamente yo recuerdo cuando se empezaban a estudiar los diferentes presupuestos, cuando vos asumiste, había siempre un reclamo que creo que fue transversal a todos los presupuestos, que es la cantidad de defensores o defensoras públicas que se tiene para atender los miles de casos que se tiene en carpeta. ¿Se mejoró? ¿Se está mejorando? ¿Cuál es un poco el impacto que sienten ustedes presupuestariamente hablando en relación a los casos que tienen? Sí, fuimos obteniendo nuevas unidades de defensoría a partir del 2019 y también para este año 2024 están presupuestados cuatro defensores o defensoras públicas. La realidad es de que desde, si tomamos en cuenta el 2018, que es el año anterior a mi ingreso a la institución, teníamos atendiendo a 82.000 personas. Hoy podemos decir a octubre del 2023 ya estaban atendidas y beneficiadas por nuestros servicios 264.000, 8 por 3, 24, 8 por 5. O sea, te quiero nomás señalar con esto que triplicamos, un poco más de triplicar. Y la proyección a diciembre es que vamos a alcanzar, porque todavía no cerramos diciembre, se cierra el 10 de enero, vamos a alcanzar la misma cantidad que el año pasado, que fueron de 322.000 personas. Entonces, 322.000 personas beneficiadas con el servicio de la defensa pública. Son muchas historias, son personas que requieren de una defensa de calidad y la defensa de calidad está dada por la cantidad de talento humano. Por cantidad similar a esta, en otros países de la región se duplica el número de defensores. Nosotros hoy tenemos rubros por 410 defensores, de los cuales efectivamente están 380 porque todavía tenemos vacancias que no se cubrieron. Pero aún así,
la cantidad que tiene cada defensor, un defensor o una defensora, no permite hoy seguir sosteniendo o aumentando la cantidad de personas que recurran a la defensa pública. Necesitamos, sí, mayor cantidad, y esto solo es posible si se dimensiona la trascendencia de esta institución. En la sociedad irrita cuando una institución pública dice necesitamos más funcionarios, porque se considera o la percepción es de que sobran personas en los cargos. Y yo no voy a defender lo que está fuera de la institución, pero sí la evidencia, los datos, la cantidad de personas trabajando, sí nos demuestran de que aquí no existe planillerismo. Todas las personas están cumpliendo una función. Entonces, por un lado eso. Y por el otro lado, Luis, entender por qué es tan importante tener defensa pública. Tal vez ese es el meollo de la cuestión. Y ahí me permito contarte simplemente y ponerte en esta situación. ¿Qué pasaría si una persona, para recurrir a la justicia, porque entre paréntesis debemos saber de que para golpear la puerta de la justicia necesitamos un abogado o abogada que te patrocine, te asesore, te represente? ¿Qué pasa si el Estado le dice a las personas, no, no hay posibilidad de que te vayas a la justicia porque no tenés abogado, tenés que pagar tu abogado? Eso ocasionaría una explosión social. Es por eso que en el Estado paraguayo se prevé que existan abogados y abogadas gratuitos, no remunerados por las personas, y que estas personas puedan acceder a hacer valer su derecho. Entonces, yo creo que además de decir todo lo que hacemos, deberíamos hacer el ejercicio de pensar qué pasaría sin defensa pública. Porque te cuento que en el Código Procesal también, en las normas, existe una disposición que dice que los abogados particulares deben tomar algunos casos en forma gratuita. Y eso nunca se pudo implementar. O sea, pensar que particulares, privados, van a prestar un servicio en forma gratuita, por más que esté en la norma, es muy difícil de aplicar, porque esas personas están peleando por su día a día. Y si bien algunos lo hacen en forma gratuita, esa no puede ser la regla. Entonces, para eso está la defensa pública. Doctora, ¿y se puede tener una comparación en materia de resultados de los juicios? Porque muchas veces se tiene ese concepto de que cuando el servicio presta el Estado, normalmente hay dudas sobre su eficiencia. ¿Cuál es la calidad de profesionales y cómo miden ustedes los resultados constantes de esos casos? Bueno, a través de auditorías que son aleatorias, pero hay una cuestión que hay que entender. El abogado o abogada, ya sea público o privado, no tiene una obligación de resultado, tiene una obligación de medio, porque si la persona es culpable, no se puede pretender su absolución. Lo que sí se puede pretender es que el abogado que le represente haya puesto todo lo mejor de sí, lo que decimos la debida diligencia para llevar adelante el proceso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros controlamos dentro de la defensa pública? Que en la tramitación del expediente, el abogado, el defensor o la defensora haya impulsado el proceso, interpuesto recursos, diligenciado pruebas, es decir, haya colaborado a efectos de que se obtenga una sentencia razonada, una sentencia justa. Entonces, cuando me hablas de efectividad, no es suficiente, o sea, no te podría yo decir por qué se ganó. En algunos casos sí, que es lo que justamente es un pendiente que queremos hacer respecto a algunos fueros, como por ejemplo el fuero civil,
que es un fuero en el cual podríamos obtener datos con la mayor prontitud posible. Sin embargo, en lo penal, nosotros lo que estamos garantizando es que la persona procesada o dentro de una causa obtenga una sentencia justa y que si es inocente pueda ser absuelta o pueda ser sobreseída y que el proceso, cuando fuera condenada, haya sido llevado adelante garantizando su derecho a una defensa de calidad. Entonces, es importante entender eso, de que nuestra obligación es de medio, no de resultado. Y aun cuando la persona fuera condenada, lo que se tiene que medir es la calidad de la defensa con relación a cómo llevó adelante ese abogado o abogado la defensa de la persona. Puedo decir que hay un esfuerzo y un compromiso por parte de los defensores y defensoras en llevar adelante una defensa de calidad. Ahora, un problema que estamos teniendo es que el compromiso no es suficiente y que realmente la cantidad de personas que estamos asistiendo resulta insuficiente, la cantidad de personas desde la institución que brindamos el servicio. Entonces, comunicaciones como esta, que para nosotras son importantes, Luis, hacen de que podamos llegar no solamente a la ciudadanía, sino también al mismo Estado, hablando de por qué es importante tener una defensa pública fortalecida dentro de un Estado de Derecho. Claro, lo más importante es garantizar el derecho del procesado, obviamente, dentro de la causa y creo que esa es la función principal, ¿verdad? El derecho a la defensa y que esos derechos sean resguardados y garantizados para una sentencia justa. Doctora, pero a ver, si decís que hay una especie de que cada defensor tiene demasiados casos, eh, no existe esa dificultad de poder atender, o sea, existe la dificultad de poder atender a todos los casos. Eh, eso porque estamos hablando de gente que no tiene para pagar abogados. Y si uno mira un poco el universo de personas privadas de su libertad, siempre se saca a la luz la cantidad de personas que no están condenadas y que están privadas de su libertad. Si hay una especial atención a esos reclusos, a los internos que no están condenados. Sí, justamente en este tiempo estamos quitando directivas generales, dando instrucciones a defensores y defensoras para que realicen planteamientos dentro de los procesos judiciales respecto a aquellas personas que ya han cumplido el plazo, la condena mínima a la cual podrían ser sometidas en un proceso conforme así lo estipula la Constitución paraguaya. Y esas instrucciones finalmente van a ser ejecutadas por los defensores y defensoras, pero resueltas por los juzgados. Eventualmente significa esto de que si no es positiva el planteamiento que hacemos desde la defensa, podríamos recurrir ante las instancias de los tribunales, o sea, unas instancias superiores. Pero ¿qué es lo que podemos hacer viendo esta realidad? Hacer cumplir lo que dice el código, lo que dice la Constitución. Entonces, en ese sentido, sí, vamos instruyendo a defensores y defensoras, no solamente del fuero penal, sino en todos los fueros, respecto a cómo tienen que llevar adelante la gestión respecto a distintas personas asistidas. Solamente para sumar, y de otro tema, es de que la defensa pública tiene un rol protagónico en este momento dentro de la ley de salud mental. Personas que se encuentran internadas involuntariamente en unidades de salud necesariamente deben ser comunicadas, la unidad de salud debe comunicar a la defensa pública. Y la defensa pública tiene que verificar por qué la persona está internada sin su consentimiento, asumir la representación de esta persona a efectos de poder plantear ante el juzgado lo que considera que sea correspondiente, lo que corresponda, una medida de urgencia. Pero esta es una actividad o una función que es nueva para la defensa pública.
y que la asumimos con la misma cantidad de defensores y defensoras en lo civil. Entonces, podemos hacer un análisis de lo que fue, lo que es la institución desde hace 4 o 5 años, desde el 2019, y podemos llegar a la conclusión de que efectivamente hay una mayor conciencia acerca de la existencia y también de la extensión de las funciones de la defensa pública, que inclusive han sido ampliadas por otras normas. Lo que ahora tenemos que lograr es que paralelamente a ese conocimiento ciudadano, tengamos las herramientas suficientes para brindar una asistencia jurídica de calidad. Precisamente la asistencia jurídica, doctora, yo recuerdo que anteriormente la gente decía, no, yo tengo defensor público nomás y no me hace lo tanto caso y no sé más qué hacer. Ese tipo de quejas, de inquietudes siguen teniendo ustedes, siendo Cuando sinceros. tenemos esas quejas, hacemos una verificación de la situación del proceso. Tenemos un departamento donde se analizan todas las denuncias y las quejas y si fuera procedente se instruye sumario. En un 85%, Luis, las quejas porque el defensor no me hace caso, también no tienen en cuenta que quien decide no es el defensor, que quien decide es el juez o la jueza. Entonces, sí, si es que el defensor no urgió, no anduvo detrás, no planteó, ahí sí hay una negligencia por parte de la defensa. Pero también tenemos, como te dije, en un porcentaje muy elevado, que la causa no está en el defensor, sino en la resolución, y la resolución está a cargo del juzgado. Entonces, es un problema que sobrepasa a la defensa pública, pero sí cuando existen ese tipo de denuncias hacemos la verificación del expediente. Ahora, y en lo relacionado a los casos que atienden, doctora, sabemos que, bueno, estaba hablando de lo que significa el área penal, ¿verdad? Que son muchos casos. Y hay un tema muy sensible muchas veces, que son las madres solteras que reclaman prestación. Eh, ¿Se tiene resultados sobre eso, doctora? Sí, nosotros tenemos la representación, inclusive te quiero contar que desde esta gestión no es necesario que sean los padres quienes, o sea, pueden solicitar, pero la representación ante el proceso se hace en nombre del niño. Esto es importante porque obviamos con ello un, un juicio que se llama de beneficio de litigar sin gastos, que es otro juicio, o sea, asistencia alimenticia y beneficio de litigar sin gasto, porque para ese pedido hay que acreditar que la persona no puede pagar un abogado privado. Pero nos dimos cuenta que en el tema de alimentos, cuando está en juego la subsistencia de niños, niñas, adolescentes, exigir ese beneficio de litigar sin gastos es una barrera de acceso a la justicia. Entonces, en los casos de asistencia alimenticia, los defensores y defensoras, en calidad de defensoría de la niñez, inician el pedido de asistencia alimenticia por el niño, por la niña, por el adolescente. Ese es un paso trascendental, importantísimo. Mira, estamos hablando de utilizando ese mecanismo que te estoy haciendo referencia. Estamos hablando de 12.000 niños, niñas, adolescentes en el 2023. Si nosotros no hubiéramos dado ese paso, tendría que haberse hecho el beneficio de litigar sin gasto también por eso, al mismo tiempo hacer y después paraba el juicio porque no estaba el beneficio. Toda una cuestión procesal que a lo mejor es complicado para ustedes o para las personas que no son abogados. Pero lo único que les puedo decir es que al tomar una decisión la defensa pública de que en caso de alimentos, la Defensoría de la Niñez iba a tomar la representación del niño, que eso lo hacemos porque tenemos una función pública en ese sentido,
hemos posibilitado que 12.000 niños solamente en el 2023 puedan requerir alimentos sin necesidad de hacer otro juicio previamente o conjuntamente, que es el beneficio de litigar sin gastos. Entonces, además de que se eliminó un juicio, porque también eso era una carga para el defensor, también se disminuyó un juicio para el juzgado. O sea, el juez ya no tiene que resolver el beneficio, porque el alimento es para el niño, no para el adulto. Y como nosotros tenemos la representación de la niñez, podemos hacerlo directamente. Ese es un gran paso. No sé si soy tan clara, trato de hacerlo más coloquial, más cotidiano, mi forma de hacer, porque los abogados estamos formados para hablar difícil. Y cuando queremos hablar fácil, de repente lo complicamos más. Pero en conclusión, lo que quiero señalar es que hemos adoptado una disposición que posibilitó mejorar en los juicios de asistencia alimenticia para que más rápidamente puedan salir las sentencias o las resoluciones definitivas. Bueno, y ahí siempre entramos a otro terreno que es casi similar y muy sensible, que son es el tema de la violencia contra la mujer o violencia intrafamiliar. Hay también casos de esos, doctores, ¿cómo están llevando adelante? Sí, tenemos 19 defensoras y defensores públicos, realmente 17 mujeres y 2 hombres hasta el momento que hacen de defensores de las víctimas, porque en este caso, esa defensoría especializada no le defiende al agresor, sino a la mujer víctima. Entonces, estos defensores y defensoras están en toda la República, en las diferentes circunscripciones judiciales, y pueden representar a las mujeres que son víctimas de violencia, con lo cual se posibilita un proceso judicial más rápido, más ágil. También las mujeres tienen ese acompañamiento y explicación jurídica de lo que va a pasar en el proceso judicial. Estos defensores que fueron creados sus cargos en el año 2019, progresivamente han aumentado en la cantidad de personas que son atendidas. Y así llegamos al 2023, donde 4.614 mujeres víctimas de violencia fueron representadas en procesos judiciales ante juzgados de paz y también ante la justicia penal. Entonces, la novedad que trae la ley integral de 5.777, así se la identifica con ese número, que hace relación a la protección de las mujeres víctimas de violencia, crea unidades especializadas donde las mujeres víctimas pueden recurrir para obtener una protección judicial. Así surge la unidad especializada en violencia contra las mujeres en la defensa pública desde el año 2019. Y como te dije, el aumento de los procesos ha sido paulatino, porque en un inicio, vamos a ver si tengo por aquí, en el 2021 atendimos a 3.439 mujeres. En el 2022, 4.632 y ahora 4.614. Quiere decir entonces que se va conociendo poco a poco la existencia de esta defensoría especializada. Doctora, ¿y la defensoría llega a todo el país o hay algunos departamentos pendientes todavía? No, llegamos a todo el país. Deberíamos ampliar nuestra cobertura, pero tenemos 52 sedes, estamos en todas las circunscripciones, desde Fuerte Olimpo hasta Alberdi, Pilar, en Encarnación, en Itapúa tenemos en María Auxiliadora, Obligado, Encarnación, San Pedro del Paraná. Solamente por darte un ejemplo, en Alto Paraná tenemos en Mingaporá, Hernandaria, Ciudad del Este, Franco, Santa Rita, y ahora tenemos abiertas las sedes en Naranjal, que forma parte también de Alto Paraná. Estamos en toda la República. Lo que tenemos que hacer es
fortalecer nuestras unidades en toda la República. Para acceder a una defensa pública, hay una persona que tiene un problema judicial y no tiene abogado. Uno, ¿cómo recurre? ¿Cómo logra conseguir un defensor o una defensora pública? Tiene que recurrir a la sede más cercana a su domicilio. Y si no conoce, si no sabe dónde está la sede de la defensa pública, puede fijarse en nuestra página web y también tenemos una línea, la 133, donde puede informarse a dónde puede asistir y cuál es el defensor o defensora que está de turno. Este año tenemos proyectos de tener una herramienta informática tipo una app que se pueda bajar tanto en Android como en iPhone para que las personas puedan acceder más fácilmente a justamente a los servicios de la defensa pública. Parecería un contrasentido que trabajando con la vulnerabilidad podamos tener una app, pero la evidencia y los datos del INE nos dan cuenta que la cantidad de celulares que existe en el Paraguay no reconoce clases sociales. O sea, hay todos los tipos de celulares y las personas cuentan ya hoy como parte de su día a día para comunicarse, inclusive para trabajar. Entonces, nos dimos cuenta que una de las formas que podríamos agilizar el conocimiento es a través de la construcción de una app y en ese caso, en eso estamos en este momento. Ahora, ya que hablamos de tecnología, ¿sería posible, doctor? Yo no sé si estoy pensando nomás muy tecnológicamente hablando, era muy avanzado, pero la gente puede tener acceso digital a cómo está su causa, por ejemplo, o qué hizo su abogado, hacerle un seguimiento, o cómo accede a ese seguimiento que uno está interesado en saber, bueno, no sé dónde está mi expediente, no sé cómo se movió, qué pasa, qué pasó. Sí. Bueno, en ese sentido estamos en una primera etapa. En la primera etapa creamos un sistema en el cual se posibilitaba que desde la administración pudiéramos hacer el seguimiento de los casos de todos los defensores y defensoras que tuvieran ellos a su cargo y a la vez obtener datos que proporcionen información creíble y cierta respecto a los servicios de la defensa pública, lo que antes no existía. En una segunda etapa está previsto contar con eso que estás pidiendo, que las personas puedan recurrir a obtener los datos para entrar a su expediente interno dentro de la defensa pública. Hoy sí cualquier ciudadano o ciudadana puede ingresar a la página web y obtener números generales, pero no eso que vos estás pidiendo. Sin embargo, en los casos donde hay expediente electrónico, por supuesto que también podrían ver, pero también allí el requisito es ser abogado o abogada. Sin embargo, sí, dentro de la proyección de la defensa pública tenemos planificado que el usuario pueda ingresar con una clave a su expediente para verificar el estado de la causa. Eso sería la culminación de todo un proceso de transparencia que iniciamos en el 2019. Ahora, en relación al caso de los defensores de las vacancias que hablabas, ¿esto se tiene previsto llenar este año o cómo está ese proceso? Sí, están todos llamados los concursos, según tenemos reportes desde el Consejo de la Magistratura, estarían tomando exámenes en febrero, marzo, o sea que una cantidad importante estaría ingresando, estimamos que en el segundo semestre del año. Y ahora también tenemos varios que van a asumir en febrero. Sin embargo, está haciendo el análisis en este momento, te digo que es realmente insuficiente lo que tenemos, porque el otro día me dijeron, hay más defensores que fiscales. Y yo le dije, ustedes no están teniendo en cuenta que los defensores estamos en todos los fueros y los fiscales en un 90 y poco por ciento solo en lo penal. Nosotros estamos en penal, niñez, laboral, civil, violencia contra las mujeres
laboral, no sé si ya dije, y contencioso administrativo. O sea que todo lo que tenemos está distribuido en muchísimos fueros. Entonces, si fuera que tuviésemos 380 penalistas, estamos hablando de un escenario, pero esa no es la realidad. Además, tenemos todavía mucha cantidad de defensores multifueros. Eso significa que están trabajando en varios fueros. Esas son las cosas que uno debe ir modificando. Tenemos que tratar de que los defensores y defensoras que ingresen vayan eliminando el multifuero para mejorar en la calidad de la defensa. ¿Cómo convencemos de que esto es fundamental? Solamente haciendo esto que estamos haciendo, Luis, hablando, explicando, no cansándonos de explicar por qué es fundamental dentro de un Estado social de derecho contar con una defensa pública fortalecida. Doctora, te agradezco mucho tu tiempo, muy amable por A vos, recibirnos esta Luis. tarde. Y Ahora, bueno, seguiremos hablando. Muy amable. gracias. Gracias por este contacto. Hasta Hasta luego, luego. chao. La doctora Lorena Segovia, defensora general de la Defensa Pública, hablando aquí con nosotros acerca de este trabajo que se realiza, un aspecto muy importante a la hora de evaluar el sistema de justicia y cuál es la eficiencia. Si bien recién explicaba la doctora Lorena Segovia, el objetivo principal de la defensa pública es garantizar que el proceso judicial que llega adelante o que afecta a una persona pueda estar garantizados todos sus derechos y si es culpable, bueno, que la justicia lo condene, pero si es inocente, que lo absuelva. Es un tema muy complejo, mirando un poco también el escenario que tenemos en las penitenciarías, donde un gran porcentaje de personas están privadas de su libertad sin condena, en una justicia también lenta, que hay que tratar un poco de seguir mirando con un ojo crítico para poder generar cambios profundos dentro del sistema judicial. Bueno, vamos a cerrar esta edición ya con esta información, la generación de reacciones que hubo por la contratación de hijos e hijas de parlamentarios en el Congreso Nacional. Hoy Roya Torres, diputada de Alto Paraná, anunciaba que su hijo de 19 años, que gana cerca de 9 millones de guaraníes, va a dejar el cargo que le consiguió su mamá. Dijo, pidió disculpas, sintió vergüenza, según la diputada, pero anunció que su hijo va a abandonar el cargo que le consiguió su mamá en condición de diputada para este joven que estaba en la oficina parlamentaria de Alto Paraná. Hoy apareció con una computadora y una vez que tuvo la computadora, bueno, ya se anunció que finalmente no va a usar mucho la computadora, había sido porque va a dejar el cargo. Y se espera también que el anuncio que hizo Cleto Jiménez, diputado de Canindeyú, porque también está en la misma condición de Roya Torres, el diputado Jiménez, que tiene a sus hijas en la oficina parlamentaria en Canindeyú. Él había anunciado ayer en redes sociales que iba a presentar la renuncia de sus hijos al cargo de confianza que tienen en esa dependencia departamental de la Cámara de Diputados. Van generando reacciones y estas acciones que prometieron los padres diputados de estos jóvenes, veremos si en las próximas horas se concretan con la nota de renuncia. Lo hizo primeramente en su momento el hijo del senador Silvio Velar, presidente del Congreso Nacional, que desempeñando en la oficina de audiencias con un salario de 3.300.000 guaraníes, pero ya dejó el cargo. Los demás todavía pendiente a pesar de que anunciaban sus padres que iban a dejar de pertenecer a la plantilla de funcionarios de la Cámara de Diputados. 13:50, con una temperatura de 33 grados, cerramos esta edición, nos reencontramos el viernes. Buen resto de jornada.